Buenos días, soy Estrella Trincado y hoy os voy a hablar sobre un acierto y un error de Adam Smith. El acierto es su teoría del valor, el error es su teoría de la mano invisible. Adam Smith es un filósofo escocés que publicó en 1776 un famoso libro, La riqueza de las naciones, en el que tuvo un gran acierto, que fue comenzar con su teoría del valor trabajo ordenado. Sin embargo, los economistas no han llegado a comprender esa teoría del valor. Y la razón es que los economistas hoy en día tienen una visión estática de las instituciones en que parece que existieran ahí desde siempre y no se hubieran creado en ningún momento. Y sin embargo, Adam Smith tiene una visión genética en la que las instituciones se crean lentamente a partir de sentimientos constitutivos del hombre. Efectivamente, por ejemplo, en su teoría de los sentimientos morales, en 1759, Adam Smith habla de la moral, y la moral es una institución que se genera lentamente porque tenemos simpatía hacia los demás, es decir, nos ponemos en el lugar de los demás y al final acabamos poniéndonos incluso como espectadores de nosotros mismos y espectadores imparciales de nosotros mismos. Igualmente la justicia. La justicia es una institución que se genera lentamente y que se produce por el hecho de que sentimos indignación ante las injusticias que se producen a nuestros seres queridos, con el tiempo incluso a todo el mundo, porque acabamos siendo imparciales también respecto a la injusticia. Sin embargo, lo que sucedía en un principio era que la gente, cuando veía una injusticia, lo que hacía era tomar represalias, vengarse, y con el tiempo lo que hizo fue buscar un árbitro, una persona poderosa que intentara establecer justicia y que la mantuviera. Y se le daba un regalo a cambio de esa decisión judicial, de manera que el Estado, el principio de gobierno y de decisión judicial, era más un ingreso que un gasto. Igual sucede con el valor. Adam Smith comienza la riqueza de las naciones y, lógicamente, si comienza con ella, con la teoría del valor, es que la consideraba muy importante, hablando sobre el valor de los bienes y sobre la especialización del trabajo, que es la que produce el valor de los bienes, o en la que se basa el valor de los bienes. Comienza la riqueza de las naciones, como os digo, con una famosa paradoja aristotélica, que es la paradoja del agua y los diamantes. En esa paradoja, Adam Smith dice, efectivamente es paradójico que el agua no tiene ningún valor de cambio porque realmente es gratuita y sin embargo es muy necesaria para la vida, y sin embargo los diamantes, que no sirven para nada, por lo menos para las necesidades de la vida, sin embargo tienen un alto valor de cambio. Entonces, dice Adam Smith, eso se produce porque realmente el valor de los bienes y el valor de cambio de los bienes, que es el que nos interesa, depende de lo que cuesta producir los bienes. En este caso, el diamante es muy costoso de producir. En unas condiciones naturales pues tarda mucho tiempo, de hecho, en crearse, y sin embargo el agua pues se coge de los arroyuelos. De hecho, la última unidad de agua que uno consume, realmente esa no tiene ninguna utilidad, y la utilidad marginal es nula, porque ese agua pues incluso pues nos sirve para las alcantarillas o para escurrir un estropajo, lo que sea. Sin embargo, eso no significa que la utilidad sea la base del valor, dice Adam Smith, y lo intenta demostrar. La forma en que lo demuestra, como os decía, es a través de una visión genética del valor. Lo que dice Adam Smith es que realmente el valor se va creando lentamente. Efectivamente, en un principio, en una situación en la que no hubiera propiedad de la tierra ni del capital, no hubiera propiedad. Entonces, en el hombre primitivo, que es un cazador, un recolector, entonces puede cazar, imaginemos, dice él, ciervos y castores. Entonces tiene esa posibilidad y en principio no se especializa, simplemente caza todo lo que encuentra y tiene libre acceso a ambos bienes. ¿Cuándo se especializará? Primero, cuando sepa, si por ejemplo se especializa en ciervos, que puede cazar, que puede obtener castores con sus ciervos e intercambiar. Tiene esa seguridad, ¿no? Y a la hora de intercambiar, lo que hará será cambiarlos por tantos castores, sus ciervos, como a él le costaría producir unos castores, el trabajo que se está ahorrando en no tener que cazar los castores para obtener un abrigo. Y entonces, si le piden mucho más ciervos de lo que le costaría a él producir castores o cazar castores, pues dirá, no, yo entonces no me especializo y me dedico a cazar también castores.
De hecho, si por ejemplo hubiera una helada, imaginaos, la utilidad de los castores es mucho mayor. Entonces, en ese caso, no significa que el precio tenga por qué incrementar, porque realmente si la persona le pide muchos castores por ciervo, entonces lo que hará será, bueno, pues yo tengo libre acceso y puedo obtener, puedo cazar castores, no se me han atrofiado las manos para poder cazar castores y por tanto, si tú me pides mucho, yo voy a cazar castores. De manera que siempre que haya libre acceso y que efectivamente a la gente no se le atrofien las manos, es decir, que haya posibilidad de cambiar de trabajo, lo cual sucede en un mercado hoy en día con mucha gente, entonces en ese caso el valor dependerá del trabajo que yo me ahorro por el hecho de no tener que producir aquellos bienes que compro, ¿no? Con el tiempo, sin embargo, se va creando otro concepto del valor que no depende del trabajo ni del esfuerzo, aunque al final, como os comentaré, se puede reducir al trabajo. Es el beneficio del capital. En este caso, imaginemos el cazador de ciervos aparta unos cuantos ciervos para el año por venir. Entonces, en ese caso, con esos ciervos podría consumir el año que viene y no tener que cazar, dedicarse simplemente a no trabajar, pero también puede contratar a otra persona y con esos ciervos pues darle de comer y que esa persona trabaje para él y obtener un beneficio. Obviamente tampoco el beneficio puede ser muy alto porque la persona puede decir, bueno, pues no trabajo para ti y soy un trabajador independiente. Y de hecho el beneficio tenderá a reducirse con el tiempo porque cuanto más personas haya que hayan cazado ciervos y los hayan apartado, que hayan ahorrado en definitiva, entonces habrá una competencia por los trabajadores y el beneficio tenderá a reducirse. Y de hecho eso sucede con el progreso económico, que el beneficio es cada vez menor. Entonces, en este caso, tenemos otro componente de valor, que sería el beneficio del capital, que tiende a igualarse entre todas las actividades, porque si hay mucho beneficio en una, entrará en esa actividad más empresas o más gente que quiera producir ese bien y por lo tanto se reducirá el beneficio. Luego surge otro componente del valor, que sería la renta, que puede ser de la tierra o de cualquier otro bien. Y vamos a intentar comprender esa idea de renta. La renta de la tierra, en realidad, es de la propiedad de un bien con productividad diferencial. Un bien escaso, como es el caso de la tierra, que tiene una productividad diferencial. Por ejemplo, yo produzco en una determinada tierra, cultivo una determinada tierra que es muy fértil. Sin embargo, el de al lado cultiva en una tierra que es un poco menos fértil. Yo estaré obteniendo un excedente, porque realmente esa persona puede vivir de su tierra, y sin embargo, yo obtengo un poco más. Entonces, por esa tierra más fértil podré hacer pagar u obtener una renta que sería la renta de la tierra. Esa renta tampoco puede ser muy alta en realidad, porque si no, la persona que trabaja para mí por una renta muy alta, lo que hará será decir, bueno, pues entonces yo voy a la tierra de al lado y voy a ser trabajadora independiente, ¿no? Por lo tanto, tampoco podrá ser muy alta, pero es un concepto distinto tanto del salario, que es lo primero que hemos hablado, como de los beneficios, y en el que efectivamente la persona obtiene por el hecho de tener una propiedad sobre un bien escaso cuya productividad es mayor que el de al lado, digamos. También eso es importante porque realmente, por ejemplo, hoy en día la renta serviría para las rentas de las casas, ¿no? Si yo tengo la propiedad de una casa que está en una determinada situación mucho mejor que otra casa, entonces estaré obteniendo una renta por la ubicación. Si por ejemplo la tengo en el centro, realmente estoy obteniendo una renta mayor que si es una casa más lejana del centro, ¿no? Entonces, bueno, ese concepto de renta es muy importante y sería la propiedad con distintas productividades marginales. En realidad, tanto salarios como beneficios como renta de la tierra se pueden reducir a trabajo ordenado, porque tanto los beneficios como la renta, yo siempre tengo la opción, si me piden mucho beneficio de renta, decir, bueno, pues entonces voy a producir yo mismo los ciervos o voy a producir en la tierra de al lado y voy a ser trabajador independiente, de manera que al final es trabajo ordenado que me ahorro, tanto los tres componentes son trabajo ordenado. Ahora bien, ¿eso significa que la utilidad no tiene nada que ver con el precio? Y dice Adam Smith, ¿no?
Realmente el precio de mercado depende de la utilidad y de la demanda en un determinado momento. Lo que pasa es que el valor y el precio no son lo mismo, como decía Antonio Machado. Ese necio es confundir valor y precio, ¿no? Realmente una persona valiosa no es lo mismo que una persona que gana mucho dinero, ¿no? No es lo mismo el valor que el precio. Y de hecho el precio lo que va a suceder es que tiende al valor. Entonces el precio de mercado gravita alrededor del valor de los bienes, porque si el precio es muy alto en un determinado momento, lo que va a suceder es que hay muchos beneficios, porque el precio está por encima del coste de producción y a esa actividad entrará más gente, producirán más, porque querrán obtener ese beneficio y al producir más con las mismas personas, pues realmente se reducirá el precio. Y lo mismo sucede a la inversa si el precio está por debajo del coste de producción. En ese caso, el precio está por debajo del coste de producción, hay pérdidas y por lo tanto la gente sale del mercado y se reduce la producción incrementando el precio. Por lo tanto, el precio de mercado gravita alrededor del valor de los bienes y podemos decir que ese precio de mercado sería la utilidad marginal. Pero eso es algo que Adam Smith no lo hubiera considerado de gran importancia, lo hubiera avalado. Es decir, efectivamente, de la última unidad que me desprendo de cuando compro en el mercado es la utilidad marginal, porque es la última y es de la que me desprendo y siempre me quedan todas las demás. Pero eso no le hubiera considerado de gran importancia, porque lo que él quería era ver cómo se genera la institución del valor y ver cómo afecta eso al progreso económico. Ya él llega a la conclusión de que salarios, beneficios y renta de la tierra depende de tres tipos de personas, que serían los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. Y con el progreso económico los salarios crecen. Con el progreso económico la renta de la tierra crece. Pero con el progreso económico los beneficios del capital se reducen. De manera, porque de hecho hay mucha competencia por distintos capitales y por lo tanto el beneficio, la tasa de beneficio se reduce. Y por lo tanto los únicos que se ven perjudicados por el progreso son los empresarios, los capitalistas, y hay que tener mucho cuidado con ellos, dice Adam Smith. Sin embargo, Adam Smith cometió un pequeño error que en realidad es grande, porque Adam Smith, en su Riqueza de las Naciones, habla de la mano invisible, pero en realidad solamente lo dice una vez en la Riqueza de las Naciones. Y es cierto que le gustaba la metáfora, porque la cita otra vez, de hecho, en su teoría de los sentimientos morales y luego también en sus ensayos filosóficos póstumos. Pero tampoco es que fuera muy importante para él la Riqueza de las Naciones. Sin embargo, sus seguidores sí lo han considerado importante. Y el concepto de mano invisible lo que plantea, y hoy en día se dice, es que siempre que dejamos el mercado se acaba autorregulando. Es decir, efectivamente gravitará en torno al precio natural, ¿no?, del coste. Por lo tanto, tenderemos a reducir los costes y la gente buscando su propio bienestar individual conseguirá el bienestar general. Eso no es cierto en todos los casos, e incluso Adam Smith se da cuenta de ello, porque al final de su libro sobre el valor habla sobre tres tipos de bienes, que en este caso dice materias primas. Hay mercancías en las que cuando incrementa la demanda, entonces es posible incrementar la producción y por lo tanto ese incremento de la producción llevará a una regulación del mercado. Pero hay mercancías en que incrementos de la demanda no pueden llevar a incrementos de la producción. Es el caso, por ejemplo, de las casas, ¿no?, en el mercado inmobiliario. O incluso del capital, en el mercado de capitales, cuando hay una cantidad de acciones emitidas en el mercado de capitales, esas están fijas. Incluso en el dinero, es decir, si consideramos que el dinero es exógeno, que lo emite los bancos centrales y no tenemos hipótesis de dinero endógeno. Y luego habría, decía Adam Smith, otro caso en el que la eficacia del trabajo es limitada y que tampoco llevaría a regulación del mercado. En esos dos casos, en realidad, y dice Adam Smith, el precio puede incrementar hasta precios extravagantes, dice. Es decir, y eso es lo que ha sucedido en la burbuja actual, que bien lo conocemos, ¿no? En esos casos, efectivamente, el precio puede incrementar todo lo que quiera, porque realmente la gente no busca producir y pasa de ser productor a mero distribuidor. Entonces, en ese caso, lo que va a suceder es que la gente busca rentas del capital y no busca obtener una rentabilidad de la producción. Puede suceder en mercados alcistas. En los mercados alcistas,
lo que va a suceder es que la gente compra para vender más caro, como ha sucedido en la burbuja inmobiliaria. Entonces, en ese caso, efectivamente, lo que estará es incrementando la demanda, incrementando el precio, y de hecho el precio se retroalimenta. Pero también en mercados bajistas. Por ejemplo, sucede con las ventas a corto, normalmente suele ser de acciones tomadas prestadas, y en ese caso también te puedes beneficiar de la bajada de los precios. Entonces, vendes para comprar más barato, y en ese caso también obtienes una ganancia de capital y provocas un incremento de la oferta que lleva a mayores reducciones de los precios y por lo tanto a que las burbujas exploten, etcétera, ¿no? Entonces, en esos dos casos vemos que realmente el interés individual no supone un bienestar general, sino todo lo contrario, y lleva a las burbujas y a las crisis económicas. En cualquier caso, os invito a que leáis La riqueza de las naciones, tenéis esta y otros muchos temas y aprenderéis mucho de economía en ella. Y también os invito a que veáis una lectura continuada de La riqueza de las naciones que han hecho profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por vuestra atención.